La ventilación pulmonar es el proceso mecánico de inhalación, entrada de aire a los pulmones, y exhalación, salida de aire, que permite el intercambio de gases para obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Este proceso es impulsado principalmente por el diafragma y otros músculos respiratorios que alternan el volumen de la cavidad torácica. Proceso de ventilación pulmonar. Inhalación. Este proceso activa en el que el diafragma se contrae y desciende, y los músculos intercostales elevan la caja torácica. Esto aumenta el volumen de los pulmones, lo que crea una presión negativa que atrae el aire del exterior. Exhalación. Generalmente es un proceso pasivo. Los músculos respiratorios se relajan, permitiendo que el diafragma se eleve y la caja torácica descienda. Esto disminuye el volumen pulmonar, aumentando la presión interna y forzando la salida del aire. Factores que afectan la ventilación. Los músculos respiratorios. El diafragma es el músculo principal. En la respiración forzada se utilizan otros músculos del tórax y el abdomen. La presión. La ventilación se basa en gradientes de presión entre el exterior y los pulmones, y también entre los pulmones y los alvéolos. Resistencia. La resistencia es en las vías respiratorias, que puede aumentar por la mucosidad o la inflamación, dificultando el aire. Elasticidad pulmonar. Los pulmones tienen elasticidad natural, que se les permite expandirse y luego contraerse. El retroceso elástico. El surfactante pulmonar reduce la tensión superficial en los alvéolos para evitar que colapsen. Ventilación mecánica. En casos de insuficiencia respiratoria, se puede usar un ventilador mecánico para asistir o reemplazar la ventilación pulmonar natural, utilizando diferentes modos como el ciclado por volumen o presión. Tipos de ventilación y los factores que la afectan. Ventilación espontánea, la que realizamos naturalmente sin asistencia mecánica. Ventilación mecánica, asistencia artificial, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia respiratoria o durante una cirugía. Factores que la afectan: elasticidad pulmonar, resistencia de las vías aéreas, fuerza de los músculos respiratorios, volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra o sale en cada respiración. Intercambio de gases. La función más importante del sistema respiratorio es esta, que es el intercambio gaseoso, en donde la ventilación pulmonar suministra el aire a los alvéolos para este proceso. En la membrana respiratoria, donde se unen las paredes alveolares y capilares, los gases se mueven a través de las membranas, entrando al oxígeno al torrente sanguíneo y saliendo el dióxido de carbono. Mediante este mecanismo, la sangre se oxigena y el dióxido de carbono, producto de desecho de la respiración celular, se elimina del cuerpo. Las leyes de los gases y composición del aire. Las moléculas de gas ejercen una fuerza sobre las superficies con las que están en contacto. Esta fuerza se denomina presión. En los sistemas naturales, los gases suelen presentarse como una mezcla de diferentes tipos de moléculas. La presión parcial, que esta es la presión de un solo tipo de gas en una mezcla de gases. Por ejemplo, en la atmósfera el oxígeno ejerce la presión parcial y el nitrógeno ejerce otra, independiente de la presión parcial del oxígeno. La otra es la presión total, que es la suma de todas las presiones parciales de una mezcla gaseosa. Y por último, la ley de Dalton. Describe el comportamiento de los gases no reactivos en una mezcla gaseosa y establece que un tipo específico de gas es una mezcla que ejerce su propia presión. Por lo tanto, la presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases en la mezcla. La solubilidad de gases en líquidos. La ley de Henry describe que el comportamiento de los gases al entrar en contacto con un líquido, como la sangre, establece que la concentración de gas en un líquido es diferente proporcional a su solubilidad y presión parcial. Cuanto mayor sea la presión parcial del gas, mayor será el número de moléculas que se disolverán en él. La concentración de gas en un líquido también depende de la solubilidad. Respiración externa e interna. El intercambio de gases ocurre en dos sitios en el cuerpo: en los pulmones, donde se capta el oxígeno y se libera el dióxido de carbono en la membrana respiratoria, y en los tejidos, donde se libera el oxígeno y se capta el dióxido de carbono. La respiración externa. Las arterias pulmonares que transportan sangre desoxigenada desde el lado derecho del corazón hasta los pulmones, donde se ramifican y finalmente se convierten en la red capilar compuesta por capilares pulmonares. Estos capilares pulmonares crean la membrana respiratoria con los alvéolos. A medida que la sangre se bombea a través de esta red capilar, se produce el intercambio de gases. La mayor parte del oxígeno que entra en los capilares pulmonares es captado por los eritrocitos, glóbulos rojos, y se une a las proteínas llamadas hemoglobinas, que es un proceso que describe más adelante eh, en este tema, ¿no? Bueno, y por último, la respiración interna. La respiración interna es el intercambio de gases que ocurre a nivel de los tejidos corporales. Explicaré detalladamente el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, ejemplificando los factores que la modifican en sus curvas de disociación. A continuación, hablaré de los dos términos que son fundamentales saber: los alvéolos y la hemoglobina, porque tanto los alvéolos como la hemoglobina son estructuras fundamentales que participan directamente en el transporte del oxígeno. Los alvéolos son la concavidad semiesférica situada al final de los bronquios, en la que se realiza el intercambio de oxígeno con la sangre. La hemoglobina, por otra parte, proteína del interior de los glóbulos rojos, que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo, aunque también existen distintos tipos de hemoglobina. Sabiendo esto, una vez que el oxígeno
ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos periféricos, combinado casi totalmente con la hemoglobina. De esta manera, la sangre transporta de 30 a 100 veces más de oxígeno, de lo que podría transportar en forma de oxígeno disuelto en el agua de la sangre. El transporte hacia la sangre arterial. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en su aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares, oxigenándose hasta tener una presión de oxígeno de aproximadamente 104, una presión parcial de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre o en el aire alveolar medida de milímetros de mercurio, una unidad de presión. La molécula del transporte de oxígeno, que es CO2, se combina de forma laxa y reversible con la porción de la hemoglobina. Cuando la presión parcial es elevada, como ocurre en los capilares pulmonares, se favorece la unión a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye haciendo que éste se libere. El intercambio gaseoso, ¿qué es? En esencia, la forma en que nuestro cuerpo obtiene el oxígeno que necesita y se deshace del dióxido de carbono que le sobra. Todo sucede en los alvéolos, unas estructuras diminutas con forma de saco que se encuentran al final de los bronquiolos en nuestros pulmones. Los alvéolos están envueltos por una red de vasos sanguíneos muy finos llamados capilares. Cuando inhalamos aire, este viaja hasta los alvéolos. El oxígeno del aire, que está en alta concentración en los alvéolos, se difunde, es decir, pasa fácilmente a la sangre de los capilares, donde su concentración es baja. Al mismo tiempo, la sangre que llega a los pulmones trae mucho dióxido de carbono, un desecho de nuestro metabolismo. Como hay más dióxido de carbono en la sangre de los capilares, como hay más dióxido de carbono en la sangre de los capilares en el aire de los alvéolos, este pasa en la sangre del alvéolo. Finalmente, cuando exhalamos, expulsamos ese aire lleno de dióxido de carbono, eliminándolo del cuerpo. En resumen, oxígeno entra a la sangre y dióxido de carbono sale de la sangre. Este simple pero crucial intercambio nos mantiene vivos. La regulación de la respiración. La respiración es una función vital que se regula de forma automática y voluntaria. Su control está a cargo del sistema nervioso central, principalmente en el tronco encefálico, donde se genera el ritmo respiratorio básico. El sistema de control de la respiración está formado por 3 elementos principales: sensores, controladores y efectores. Los sensores detectan cambios en el oxígeno, dióxido de carbono, pH y distinción pulmonar. Se dividen en centrales, ubicados en el bulbo raquídeo, que responden al aumento de iones de hidrógeno; periféricos, como los cuerpos caritoides o árticos, que reaccionan a la eliminación del oxígeno molecular y al aumento de dióxido de carbono; pulmonares, que se detectan en el estiramiento o irritación de las vías respiratorias; musculares y articulares, que informan sobre el esfuerzo respiratorio. Los controladores, ubicados en el bulbo y la protuberancia, procesan esa información y ajustan la respiración. Por ejemplo, el centro neumotáxico regula la duración de la inspiración y el centro apnéustico ayuda a coordinar la transición entre inspiración y expiración. Además, hay centros bulbares como el grupo respiratorio dorsal, que controla principalmente la inspiración, y el grupo respiratorio ventral, que participa en la expiración y el control de los músculos respiratorios. Finalmente, están los efectores, que son los músculos respiratorios como el diafragma y los intercostales. Ellos ejecutan las órdenes del sistema nervioso para que podamos inhalar y exhalar correctamente. También intervienen reflejos pulmonares como el reflejo de Ehring-Bauer, que evita que los pulmones se sobreexpandan, y los receptores de hidratación, que provocan la tos o el estornudo cuando algo irrita las vías respiratorias. En resumen, la respiración se mantiene gracias a la coordinación entre los sensores, los centros nerviosos y los músculos, lo que permite mantener constantes los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, garantizando el equilibrio del cuerpo.